Señor, vamos al tema de esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el tema mostremos la gracia de Dios. Mostremos la gracia de Dios. ¿Sabe que cuando hablamos de la iglesia primitiva, a veces solamente nos enfocamos en la iglesia que conocemos nosotros como la iglesia que estaba establecida en Jerusalén? A veces pensamos que la iglesia primitiva solamente tiene ese panorama, lo que Dios estaba haciendo con un grupo de hermanos en la ciudad de Jerusalén. Pero en ese periodo, conocido como el periodo de la iglesia primitiva, también Dios estaba obrando en otras partes, y usted lo puede corroborar cuando comienza a leer el libro de los Hechos, cuando vamos al capítulo 11 en adelante. Todos los primeros 10 capítulos de Hechos se concentran en lo que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén, pero sucede lo que conocemos nosotros como la persecución de la iglesia después de que Esteban es sacrificado o es... Recuerde que Esteban lo conocemos como el primer mártir de la iglesia. Cuando Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, fue apedreado y de esta manera fue martirizado, después de ello se desató una persecución tremenda sobre la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, que muchas familias cristianas tuvieron que abandonar la ciudad, dejaron todo lo que tenían en Jerusalén y empezaron a esparcirse por todo el imperio, empezaron a llegar a otras ciudades, a otros pueblos, y la Biblia dice claramente que a donde llegaban predicaban el evangelio, y de esa persecución nace la iglesia conocida como la iglesia de Antioquía. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23. Siempre la iglesia primitiva es tomada como un modelo a seguir, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a la iglesia de Antioquía, no la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía. Mire lo que dice Hechos 11, versículo 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, es decir, la iglesia, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto es un dato importante y más adelante vamos a ahondar en esto, que las familias cristianas que eran mayormente judías, cuando llegaban a alguna ciudad, les compartían el evangelio a los judíos, amén, a personas judías. Y esto lo señala el versículo número 19, pero el verso 20 nos dice que hubo varones de Chipre, es decir, de otras nacionalidades, de Cirene, aleluya, que cuando llegaron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vale la pena mencionar que los judíos cristianos no tenían en su pensamiento la idea de que los no judíos podían conocer a Jesús y abrazar la fe en Cristo. Para ellos, una persona no judía, aleluya, no estaba dispuesta, no tenía, aleluya, la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal. De hecho, había quienes creían y enseñaban. El mismo Pedro, ¿se acuerda lo que sucede con Pedro en el capítulo 10 de Hechos? Donde Dios tiene que tratar con él directamente para hacerle saber que los no judíos también podían ser alcanzados. Pero la mentalidad de ellos era, aleluya, que si querías aceptar a Jesús como tu Salvador personal, primero tenías que hacerte judío. Amén. Tenías que hacerte judío. Entonces tenían esas barreras de pensamiento. Pero entonces dice que aquellos hermanos de Chipre y de Cirene que llegaron a Antioquía le hablaron la palabra a los griegos. Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? El verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que estaba o había sucedido en Jerusalén comenzó a suceder en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y a donde quiero llegar es el versículo número 23, donde dice, es decir, Bernabé, cuando llegó, vio la gracia
de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Bernabé llegó, aquel hombre que había sido enviado por la iglesia de Jerusalén, era un hombre preparado, un hombre bien fundamentado en la fe, un hombre, aleluya, que iba a ser referencia iba a ser los ojos de la iglesia de Jerusalén para supervisar, para atender lo que estaba sucediendo en una ciudad distante, donde los no judíos, donde los gentiles, porque el no judío es conocido como gentil, donde los gentiles estaban experimentando un mover del Señor, un mover de Dios. Dice que la mano de Dios estaba sobre de ellos. Dice la escritura que muchas personas estaban creyendo y muchos estaban convirtiendo al Señor. Cuando los ojos de la iglesia de Jerusalén, es decir, Bernabé, llegó a la iglesia de Antioquía, la Biblia dice que vio la gracia del Señor. Alaba a Dios en esta mañana, esta tarde. Bernabé vio la manifestación, evidencias de la gracia del Señor en la iglesia de Antioquía. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, porque usted y yo como iglesia hemos sido llamados a evidenciar la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero pensar, aunque el texto no detalla el hecho de que en dónde fue que Bernabé empezó a observar en las manifestaciones de la gracia de Dios o la evidencia de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, pero quiero pensar que cuando Bernabé hace el reporte de lo que estaba sucediendo en Antioquía, no se limitó solamente a decir: cantan como nosotros, alaban como nosotros, se reúnen como nosotros, la liturgia que están desarrollando es como la nuestra. Yo quiero pensar que cuando Bernabé está haciendo el reporte, estoy viendo la gracia de Dios en estas personas. Aleluya, él está hablando no solamente de sus momentos de adoración o sus momentos de reunión en el templo. Bernabé está diciendo: van a sus casas, aleluya, van a sus trabajos, se desenvuelven en la vida cotidiana, aleluya, diariamente. La iglesia está mostrando, la iglesia en este lugar está mostrando evidencias de la gracia del Señor sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque sencillamente pensar, aleluya, en la iglesia limitada a 4 paredes, hermanos, aleluya, es un concepto muy limitado, es un concepto equivocado, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es la silla donde te sientas cada domingo, cada vez que vienes a reunirte al templo. La iglesia no es una pantalla, la iglesia no son los instrumentos, la iglesia no es el lugar en el que nosotros nos reunimos. La iglesia somos usted y yo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La iglesia somos nosotros, y a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos, la iglesia está presente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y como iglesia, aleluya, somos llamados a evidenciar la gracia del Señor, aleluya, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Lucas, en el libro de Hechos, porque Lucas es quien escribe el libro de los Hechos, él menciona que la mano del Señor estaba con ellos, estaba con la iglesia. De la misma forma en que la mano, porque esta expresión usted va a encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos, refiriéndose a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Pero Dios, aleluya, no solamente estaba manifestando su poder en Jerusalén, Dios estaba manifestando su gracia, Dios estaba manifestando su poder también fuera de Jerusalén. Aleluya, Dios se glorifica aquí, iglesia, pero también Dios se quiere glorificar a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, en tu casa. Dios quiere mostrar la evidencia de su gracia en tu familia, lo quiere hacer en tu trabajo, lo quiere hacer en tu escuela, porque Dios quiere que usted y yo como iglesia demos evidencias de la gracia del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Cuando la iglesia de Jerusalén se dio cuenta, dice el texto, mandaron a Bernabé y él vio la gracia de Dios y fue motivo de gran gozo en su corazón. Pero mire cómo lo presentan otras versiones. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, encontrará que este texto, versículo 23 de Hechos capítulo 11, dice que Bernabé vio las pruebas de la bendición de Dios y se llenó de alegría. La traducción lenguaje actual dice, vio que Dios había bendecido a toda esa gente y se alegró mucho. Aleluya. Bernabé vio que no solamente los judíos eran bendecidos con la gracia del Señor. Bernabé vio que también los gentiles, aleluya, de cualquier lengua, de cualquier raza, de cualquier nación, aleluya, de cualquier estatus social, aleluya, dice el Señor los está bendiciendo también a ellos. No se goza por ello en esta tarde. La Nueva Versión Internacional dice, vio las evidencias de la gracia de Dios. Bernabé se dio cuenta rápidamente que lo que estaba sucediendo en Antioquía no era obra de hombres, sino de Dios. Era sin duda, Bernabé sin duda lo dijo, esto no es otra cosa que la gracia de Dios en acción en la vida de las personas. Vio que la gracia del Señor se miraba a través de las evidencias, y es que la gracia de Dios se movía en la iglesia de Antioquía, así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al principio de la creación. Y usted y yo somos llamados también a mostrar esa misma gracia. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe. Pablo la está pasando mal, está hablando de sus dificultades, está hablando de sus adversidades, está hablando de los graves y difíciles momentos que le ha tocado atravesar, pero en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las persecuciones, dice, la gracia de nuestro Señor ha sido más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa misma gracia que se manifestó en aquel tiempo se quiere manifestar abundantemente sobre nuestras vidas. Otro pasaje también interesante que Pablo menciona es 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, porque también Pablo habla de una gracia pero abundante también, como lo mencionó anteriormente. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, sin importar dónde, sin importar cómo te encuentres, sin importar qué tan complicada la estés pasando ahora mismo, aleluya, dice Pablo, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Cuando Bernabé vio, cuando él observó la iglesia de Antioquía, aleluya, dice que vio evidencias de la gracia de Dios. Cuando leí este pasaje, fue inevitable preguntarme qué fue realmente lo que vio Bernabé. ¿Qué fue lo que realmente vio Bernabé? ¿Cómo podemos describir esas evidencias de la gracia de Dios en la vida de la iglesia de Antioquía? Yo quiero mencionar 4 cosas que encontramos que describen perfectamente la gracia y la evidencia de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. En primer lugar, la primera evidencia de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía es una identidad firme. Una identidad firme. Mire lo que dice Hechos capítulo 11 verso número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera vez, aleluya, que el nombre de cristiano o el título de cristiano aparece, aleluya, aparece en el Nuevo Testamento, es precisamente aquí. La primera vez que al seguidor de Jesús, a los discípulos de Cristo, se les comenzó a llamar cristianos, no fue en Jerusalén.
no fue porque habían mandado imprimir, aleluya, playeras que dijeran aquí CCE, seguidores de Cristo. Amén. No era porque mandaron imprimir gorras ni nada por el estilo. No es porque portaban un título. Aleluya. La gente, cuando empezó a ver a la iglesia de Antioquía desarrollarse en la vida diaria, cuando iban a sus trabajos, cuando estaban en sus casas, cuando iban, aleluya, en el día a día, en el diario vivir, la gente empezó a ver a gente, aleluya, distinta. Aquellos que entraban a un lugar para reunirse en un lugar llamado templo, cuando salían para vivir vidas diferentes, vidas distintas, vidas que estaban en armonía perfecta con las enseñanzas de Cristo. Así que cuando la iglesia y la sociedad se dio cuenta de que entre ellos había seguidores de Jesús y que vivían conforme a lo que enseñaban en aquel lugar, entonces ellos dijeron: estos no son otra cosa que cristianos. No fue cuando vieron a Pedro, no fue cuando vieron a Juan, no fue cuando vieron a algunos de los discípulos, aleluya, que estuvieron con Cristo, aleluya, durante su ministerio, cuando empezaron a llamarles cristianos. Fue cuando la iglesia de Antioquía, aleluya, empezó a vivir lo que, aleluya, enseñaban. Estaban claros de quiénes eran. Los hermanos de la iglesia de Antioquía vivían lo que predicaban, aleluya, eran coherentes entre lo que decían y lo que hacían, porque eso, amado hermano, es identidad. Cuando lo que hacemos no es consecuente a lo que decimos, entonces nuestra identidad, aleluya, es un título más, nuestra identidad es un rótulo más, aleluya, nuestra identidad no sirve para nada. Pero cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que enseñamos, cuando lo que predico, cuando lo que digo haber tomado, aleluya, como la fe que yo digo proclamar, cuando esa fe se vive, cuando esa enseñanza se aplica diariamente, entonces mi identidad es una identidad firme. Se les comenzó a llamar cristianos. Tu identidad determina tu comportamiento. Amén. Tu identidad determina la manera en que tú te comportas. Sabe que en el diccionario la palabra identidad se define como un conjunto de cosas o informaciones que individualizan o distinguen algo. Y note esto, dice, y que confirman que es realmente lo que se dice que es. Así que cuando les dijeron son cristianos, es porque estaban dando evidencias de que realmente lo eran. Porque hay cristianos de palabra, porque hay cristianos de título. Amén. Y no quiero que nadie se me sienta. Pero hay cristianos de palabra, hay cristianos de título, hay cristianos de tradición. Amén. Yo nací en un hogar cristiano y siempre lo he dicho, vivía como cristiano porque aprendí a vivir como cristiano. Yo, aleluya, a los 12, 13 años de edad hablaba como cristiano. Amén. Vivía mi vida como cristiano. De hecho, hasta pensaba como cristiano, pero no había aceptado a Jesús en mi corazón. Fue a los 16 años que yo reconocí mi necesidad de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Amén. Todo lo que había vivido antes, aleluya, era parte de una tradición, era parte de algo con lo que había crecido. Pero cuando acepté a Cristo como mi Salvador personal, todo cambió. Todo cambió, porque cuando Cristo llega, todo lo hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, la gracia de Dios lo cambia todo, transforma todo. Sin importar, aleluya, cuál sea tu trasfondo, sin importar, aleluya, qué es lo que hayas hecho en el pasado. Cuando vienes a Cristo, Cristo lo hace todo nuevo.
Él cambia nuestra manera de ver la vida. Y entonces, aleluya, estas personas evidenciaban una identidad firme. Y es que tu identidad determina la forma en la que tú te comportas. Mateo capítulo 7 verso 20, Jesús dijo lo siguiente: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La gente, aleluya, te identifica a través de los frutos que ve. Como cuando usted se acerca a un árbol, hay personas que conocen de hojas. Bueno, si yo veo un árbol con manzanas, fácilmente voy a decir, esto es un manzano. Pero si usted me muestra las hojas de un árbol, pues no sé qué sea. Pero hay gente que cuando ve una hoja dice, esto es un eucalipto. ¿Verdad? Yo tendría que ver a un koala, ¿no? Trepado ahí, porque les gustan la hoja de eucalipto, los koalas, ¿verdad? Pero hay gente que ve una hoja y dice, esto es limón. A lo mejor yo digo es naranja. ¿Por qué? Porque yo no conozco de esas cosas. Pero hay gente que tiene esa capacidad. Usted no puede ver un árbol que está dando naranjas y no puede usted decir esto es otra cosa. Es evidente que es un naranjo. Es evidente que es, aleluya, un manzano. ¿Por qué? Porque es por su fruto. Es por sus frutos. Es por la evidencia de ese fruto que está diciendo cuál es su identidad. Los cristianos, aleluya, firmes en su identidad, son aquellos que no necesitan una gorra, que no necesitan un rótulo en su pecho o un título, aleluya, delante para decir soy un hijo de Dios, soy una vida nueva. Son aquellos, los verdaderos cristianos con una identidad firme, son aquellos que viven su fe, son aquellos que ponen en práctica su fe, que viven de acuerdo a lo que predican. Den un aplauso fuerte al Señor. En el Nuevo Testamento la palabra cristiano solamente aparece en tres ocasiones. Aleluya, aparece solamente en 3 ocasiones. En Hechos 11:26, como lo acabamos de mencionar. En Hechos 26 verso 28, cuando el rey Agripa le contestó a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pedro también la utiliza en una de sus cartas, en su primera carta capítulo 4 verso 16, donde Pedro anima a sus lectores a padecer como un cristiano. Padecer, no parecer. Amén. Porque el cristiano no parece. El cristiano no es cristiano porque parezca cristiano. El cristiano es cristiano porque está dando evidencias de la gracia del Señor. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un cristiano porque veo evidencias de la gracia de Dios en tu vida. Mire, quiero mencionar 4 cosas rápidamente. Quiero que las anote, por favor. Esa identidad firme se hacía clara en la iglesia de Antioquía. En primer lugar, es decir, no batallaron en ponerle el título de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar estaban en comunión con Cristo. Estaban en comunión con Jesús. Por eso dijeron, son cristianos, porque veo la comunión, aleluya, de Cristo en ellos. Son gente que aunque eran diversos, aleluya, en razas, eran diversos en idioma, eran diversos, aleluya, en muchas cosas, tenían diferencias de opiniones. Si usted puede leer con detenimiento todo lo que tiene que ver con el contexto cultural que había en la iglesia en la iglesia de Antioquía, y se va a dar cuenta que había diferencias sociales. Había diferencias políticas, no es que estaban haciendo distinciones, pero había diferencias sociales, políticas, había diferencias ministeriales, raciales, porque había personas de todo color de piel, había diferentes idiomas en la iglesia. De hecho, la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia multicultural. Amén. Una iglesia con diferentes culturas, pero era una iglesia que a pesar de sus diferencias estaban en unidad. A pesar de todas aquellas que podían separarlos, de todas las barreras que pudieran haber existido. Imagínese usted tener que predicarles un domingo a diferentes personas en su propio idioma. Yo no sé qué idioma hablaban. Yo mencionaba esta mañana que una ocasión estuvimos en Veracruz y había personas en un pueblo donde tuvieron que traducirnos a un dialecto.
y después de ese dialecto le traducían a otras personas en otro dialecto. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención porque oiga, a mí me han traducido a otro idioma mientras estoy predicando, pero tener que detenerme para esperar que otro traduzca y después ese otro traduzca a otra persona, eso se me hacía complicado. Se me hacía muy complicado, pero ¿sabe qué? Lo que pueden ser barreras, lo que pueden ser obstáculos, lo que puede ser queriendo el enemigo utilizar para dividir, para distanciar, para quebrar. Aleluya, cuando tú estás en comunión con Cristo, tú puedes estar en comunión con los demás. Nadie puede estar en comunión con Dios si no se está en comunión con el hermano. ¿Cómo puedes decir amar a Dios a quien no has visto? Dijo Juan, aleluya, en una de sus cartas. Y a tu hermano que está a tu lado, a tu hermano, aleluya, que se sienta contigo, a tu hermano a quien conoces, no lo puedes amar. Es imposible tratar de amar a Dios si no estamos amando a nuestro hermano. Pero estas personas, aleluya, de la iglesia de Antioquía evidenciaban la gracia de Dios y fue fácil decirles cristianos. ¿Por qué? Porque entendieron lo que Cristo dijo en Juan capítulo 13 verso 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba, será la evidencia, está conmigo, ante el mundo de que son mis discípulos. Así que, iglesia, aleluya, vivir la vida, aleluya, en comunión con Cristo es vivir la vida en comunión con nuestros hermanos. También se les llamó cristianos, aleluya, porque estaban, además de en comunión con Cristo, estaban afiliados con Cristo. Había una afiliación. Y cuando hablo de afiliación, amados hermanos, estoy hablando de que había detalles, aleluya, en sus vidas que mostraban una perfecta identificación con Jesús. Todos tenemos algún tipo de afiliación. Hay personas, aleluya, que en un grupo se tienen cierta afiliación, aunque están con todos, tienen cierta afiliación con ciertas personas. Amén. Por ejemplo, en un nuevo grupo puede haber personas que les gusta el golf, puede haber personas que les gusta el básquetbol o el fútbol americano o el rey de los deportes, que es el soccer, ¿verdad? A mí muchas veces me han invitado a jugar golf. Pastores, mi yerno le gusta el golf y lo juega muy bien, según lo que he escuchado. Amén. Ya hasta algunos les da algunas clases. Pero oiga, por más que me inviten a mirar el golf, la verdad es, y aunque me han dicho el día que lo practiques no vas a dejar de practicarlo, pero la verdad es que ni ganas me da de ir a jugar golf. Amén. Se me hace un deporte muy aburrido, ¿me entiende? Pero yo puedo ver fútbol todo el tiempo y a veces veo el mismo partido y mi esposa me dice: ¿eso no lo viste la otra vez? Le dije: sí, pero ahora quiero ver a ver si ganan. Pero resulta que nunca he ido con mi yerno a jugar golf. Algún día a lo mejor voy a hacer el esfuerzo por ir. Pero resulta que yo no he ido a jugar con el golf. Pero mis cuñados, amén, mis cuñados, los hermanos de mi esposa, a ellos les gusta el golf, amén, y a los sobrinos también. Así que él ha ido a jugar con ellos. ¿Por qué? Porque hay esa afiliación. Hay una afiliación, hay algo que nos identifica. Habrá personas que a lo mejor no tienen la misma afiliación contigo inmediatamente, pero habrá otros que sí. Amén. Y entonces en esa afiliación con Cristo, ellos encontraban su identidad. Amén. Oiga, yo nunca le he preguntado a Josías si le gusta el soccer, pero si le gusta tiene que ir a las Chivas. Amén. Porque si le va a la América, entonces tenemos graves problemas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? La afiliación nos hace identificarnos. Bueno, la iglesia de Antioquía estaban perfectamente identificados con el Señor. Tenían una afiliación con Cristo. Dijo Juan en el capítulo número 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio la oportunidad. Y aunque quizás
quizás no eran judíos y aunque quizás no venían de una estirpe, un linaje, aleluya, hebreo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, qué perfecta afiliación con Cristo. A estos dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. El haber aceptado a Jesús, el recibirlo en nuestros corazones, cuando tú le abres tu corazón a Cristo, aleluya, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo era un enemigo de la fe, Pablo era un enemigo de la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, y aquel que un día perseguía a la iglesia, cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió, porque se afilió con Cristo y ahora era un predicador en la iglesia de Cristo. Qué maravilloso. A todos ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos una afiliación de fe. A lo que tú y yo creemos nos permite, aleluya, estar identificados con Jesús. Por eso los llamaron cristianos, pero también porque andaban en obediencia a los mandatos de Cristo. Esto también les daba identidad. Andaban en obediencia a los mandatos de Jesús. El cristiano verdadero camina en total obediencia a las enseñanzas de Cristo. Juan capítulo 14 verso 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amar es una relación. Amén. Cuando hablamos de amar, estamos hablando, esto implica una relación. Usted no puede amar a alguien si usted no se relaciona con ese alguien. Entonces, esa convivencia, esa relación, ese trato, dice el Señor: si ustedes realmente me aman, entonces van a obedecer mis mandatos. Y el verso 23 dice: les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Pero note esto, dice: y haremos nuestra morada en él. Así que cuando la gente vio a la iglesia de Antioquía, dijeron: allá van personas donde Dios ha hecho morada. Amén. Son gente donde Dios está. Dios está presente, son moradas. ¿Por qué? Porque la morada de Dios no es un lugar como este. Esto es, aleluya, un lugar de reunión. Pero Dios no habita en cuatro paredes. Es imposible que nosotros metamos a Dios en cuatro paredes. Eso es imposible. Es bueno venir a la casa de Dios, sí. Es bueno amar la casa de Dios, sí. Es bueno reunirnos en la casa de Dios, claro que sí. Aleluya. Pero la morada de Dios no son cuatro paredes. Dios quiere habitar en nuestros corazones, y cuando Cristo habita en nuestros corazones, eso será evidencia de la gracia del Señor. Y por último, aleluya, no solamente estaban en comunión con Cristo, no solamente estaban afiliados con Cristo, no solamente obedecían los mandatos de Cristo, sino que también se habían convertido en testigos de Cristo. Por eso cuando los llamaron, dijeron: estos son cristianos. Amén. Si usted va a Hechos capítulo 4 versículo 13, hablando de los discípulos o los creyentes en Jerusalén, mire lo que dice la escritura: también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Eso es una vida. Qué hermoso que vuelvas a tu trabajo mañana, o que vayas a tu casa, amén, y que la gente pueda ver: esta gente ha estado con Cristo. Esta gente, que salgas de tu casa después de haber orado en las mañanas antes de irte al trabajo, o hayas leído la Biblia, o hayas reflexionado un momento en la presencia del Señor, y que la gente de tu trabajo diga: oye, te veo distinto, te veo algo diferente en ti. Aleluya, has estado con Jesús. Claro que hay diferencia. Claro, aleluya, yo soy testigo de haber experimentado el favor de Dios en mi vida, la presencia de Cristo en mi vida. Esas evidencias, es la primera evidencia que Bernabé vio cuando llegó a la iglesia de Antioquía: una identidad firme. Segundo, una actitud generosa. Otra segunda evidencia, o la segunda evidencia, el verso 29 dice: así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. La segunda evidencia de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía fue
una actitud generosa, una clara actitud generosa en medio de una difícil situación. Si leemos el contexto, encontraremos que Dios había revelado a la iglesia, en una de esas reuniones, Dios había revelado a la iglesia a través de un ministerio profético de un hermano conocido como Agabo. Este hermano, Dios le había revelado que a través del Espíritu Santo, que iba a venir una crisis de alimentos que azotaría a todo el imperio romano. Esto está registrado en la historia. En la historia está registrado un tiempo, este tiempo que profetizó Agabo está registrado en la historia y sucedió durante el gobierno del emperador Claudio. En ese tiempo Dios ya estaba preparando a la iglesia. Y Dios se había revelado a través del Espíritu Santo, aleluya, a la iglesia. Pero escuche esto, Lucas menciona esta revelación. Lucas en ningún momento registra que la iglesia fue obligada a hacer algo al respecto. Lucas no registra que Dios le mandó que hiciera algo. No es que Lucas escribiera, Dios le dijo a la iglesia, preparen un almacén para poder ayudar a las personas, aleluya, que van a estar lidiando con esta situación. Lucas no registra que Dios le haya mandado a la iglesia hacer esto. ¿Sabe qué es lo que sí registra Lucas? Lucas registra que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda y cada quien lo hizo de acuerdo a sus posibilidades. Amén. Es decir, tomaron una iniciativa. Y es que cuando tú experimentas la gracia del Señor, escuche esto, es muy distinto ser un recipiente, porque a veces pensamos que queremos que nuestro recipiente para la gracia de Dios sea tan perfecto. Amén. Que no queremos grietas. Que no queremos, aleluya, ningún tipo de agujero, ningún tipo no, porque esto representa que la gracia se va a ir por algún lado, que vamos a perder la bendición del Señor, que vamos a derramar lo que Dios nos está dando. ¿Sabes qué? Dios, aleluya, no espera manifestar su gracia en vasijas perfectas. Lo que Dios quiere hacer es manifestar, y Dios manifiesta su gracia en vasijas imperfectas como la tuya, como la mía, porque es en esas vasijas imperfectas donde Él puede derramar su gracia, no solamente para el bien de nosotros, sino también para el bien de los demás. ¿Se acuerda que leíamos 2 Corintios 9:8? ¿Lo recuerda? Dice la escritura, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario. Es decir, que reciban la gracia que ustedes necesitan, pero también para que tengan toda buena obra y abunde en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere bendecirnos. ¿Para qué? Para que seamos un canal de bendición para otros. Cuando Dios quiere derramar su gracia en tu vida, lo hace no para que tú te retengas todo aquello que el Señor quiere derramar sobre tu vida. Mire, Gálatas 6:10 nos recuerda: por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Dios quiere que así como nosotros hemos recibido su gracia, nosotros demos de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y muchas veces nos perdemos, hermanos, de alcanzar la gracia del Señor porque somos egoístas, porque no estamos dispuestos a compartir. Amén. Le decimos al Señor: quiero que me bendigas, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas. Y pasa el tiempo y no alcanzas a experimentar la bendición del Señor. No porque Dios no quiera bendecirte, es porque tú quieres, aleluya, solamente ser bendecido, pero no quieres bendecir a otros. Dios va a bendecir a aquellas personas que están listas, que están dispuestas a bendecir a los demás, que están dispuestas, porque esto es una evidencia de la gracia del Señor. Dice la escritura que la iglesia decidió hacer algo al respecto, decidió a compartir. Ahora, ¿por qué? Porque hay amor en sus corazones, porque había amor en sus corazones. La generosidad, aleluya, la generosidad, aleluya, era la esencia de la generosidad es el amor.
Amén. Y un ejemplo de esto fue lo que Cristo hizo por nosotros cuando Dios nos amó. Aleluya, no se quedó con los brazos cruzados. Cuando Dios nos amó, quiso hacer algo al respecto. Fue tanto el amor de Dios, dice Juan capítulo 3, verso 16, que tanto Dios nos amó, que amó tanto al mundo, que dice la escritura que dio. Eso es gracia. Dios, dar es gracia, no es algo obligado. No es algo, Dios no esperó a que tú y yo lo pidiéramos. Dios no esperó a que tú y yo suplicáramos por su amor para recibir algo. Él estuvo dispuesto a dar, porque la gracia, hermanos, tiene como esencia el amor. Damos, aleluya, recibimos la gracia a través de Cristo, porque tuvimos la bendición de ser amados aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Dijo Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La esencia del amor es precisamente dar. Amén. Y alguien dijo, aleluya, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Hay gente que da porque puede. Amén. Pero hay otros que aunque quizás se sientan con dificultad para dar, que aunque se sientan quizás con no todo lo necesario para dar, dan de lo que no tienen, porque hay un amor tan grande en su corazón, porque no puedes dejar de dar cuando tú amas de verdad. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es a través de una actitud generosa que cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, aleluya, ve evidencia de la gracia del Señor. Número tres, una mentalidad misionera. Una tercera evidencia de que la iglesia de Antioquía, aleluya, era una iglesia donde realmente Dios se estaba moviendo, donde Dios estaba realmente manifestando, fue su actitud o su mentalidad misionera. La mentalidad misionera que se desarrolló en ellos. Esta es una tercera evidencia de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, pero también, aleluya, debe de ser una evidencia de la iglesia del tiempo presente. Es importante que nosotros desarrollemos esta clase de mentalidad. Dios estaba haciendo grandes cosas en Jerusalén, como usted y yo lo podemos constatar en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. Sin embargo, la iglesia estaba tan enfocada en sí misma. La iglesia estaba tan centrada en su propia cultura. La iglesia estaba tan centrada en su comunidad judía, que habían descartado la posibilidad de que los gentiles pudieran aceptar a Cristo y hacerlo el Señor y el Salvador de sus vidas. Así que ni siquiera, aleluya, aunque tenían métodos y tenían estrategias para poder avanzar, y la Biblia dice que la iglesia crecía en número, había una explosión de crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Aleluya, Dios estaba haciendo milagros en la iglesia de Jerusalén, pero su mentalidad era una mentalidad, aleluya, limitada. Era una mentalidad, aleluya, solamente enfocada en ellos mismos, enfocada, aleluya, en sus programas, en su metodología, enfocada, aleluya, en ellos mismos, y no les permitía ver más allá de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Qué fácil podemos olvidarnos, aleluya, de lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque a estos, aleluya, líderes en Jerusalén, Cristo les había dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante: id por todo el mundo. En Marcos capítulo 16 también, versículo 15, se repite la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Solo a judíos? Solamente a los judíos. Vayan a Samaria y busquen a la comunidad judía y predíquenles el evangelio. No, Jesús dijo: vayan a todo el mundo y predíquenles la palabra del Señor a todas las personas. Por todas partes el Señor quiere que vayamos a predicar el evangelio. De todas las maneras el Señor, aleluya, quiere que nosotros prediquemos el evangelio, pero también que lo hagamos a todas personas, a toda clase de personas. Este evangelio no está limitado a un grupo selecto de acuerdo a su nacionalidad,
de acuerdo, aleluya, a su raza, de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su estatus social. No, este evangelio, aleluya, se debe de predicar por todas partes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mentalidad que tenía la iglesia en Antioquía. Así que, amados hermanos, ellos cuando creyeron, entendieron, aleluya, que necesitaban también desarrollar una mentalidad misionera. Jesús les había dicho también en Hechos capítulo 1 versículo 8, y dice el Señor: y le hablarán a la gente acerca de mí. Cuando les dijo: me serán testigos, le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia en Jerusalén había hecho solamente una parte de la gran comisión y pensaban que con eso era más que suficiente. Hay tantas personas actualmente que todavía no han podido escuchar el nombre de Jesús. Amén. Hay tantas personas y uno dice: wow, estamos viviendo en un mundo globalizado. ¿Quién lo va a saber quién es Jesús? Pues hay personas que no han podido escuchar ni siquiera quién es Jesús. Amén. Así que el esfuerzo, el trabajo, la gran comisión debe de ser parte de nuestra mentalidad. Gracias a Dios, hermanos, por iglesias y aleluya, que tienen esa mentalidad. Nosotros como iglesia desde el día 1 dijimos: vamos a alcanzar al mundo para Cristo. Y establecimos, aleluya, la estrategia para ir más allá de nuestras fronteras, para ir más allá de nuestras limitaciones. ¿Qué puede hacer una iglesia pequeña? ¿Qué puede hacer una iglesia que apenas comienza? Aleluya, ¿cómo es posible que estemos pensando en alguien que no veo, en alguien tan distante, cuando apenas estoy comenzando algo? Pues ¿sabe qué? Esa mentalidad nos ha acompañado desde el día primero. Y yo hacíamos un poco de remembranza esta mañana. Aleluya, comenzamos apoyando a un matrimonio misionero en España, los hermanos Fernández, hermano Angie y el hermano Fernández, aleluya, hermano Jesse Fernández. El hermano Jesse está en el cielo ahora, pero la hermana Angie continuó con el trabajo allá en España hasta que ya se retiró, aleluya, el trabajo de la obra misionera, aunque nunca se ha desligado del trabajo de la obra misionera. Pero después fuimos a Nicaragua para apoyar a los hermanos Alfaro, y de ahí comenzamos con los hermanos Chávez, y de ahí hemos ido avanzando, y hoy tenemos, aleluya, más de 20 proyectos misioneros en diferentes lugares, en diferentes partes. Hay una agrupación de islas a un lado por ahí cerca de Madagascar, que ni siquiera recuerdo su nombre, pero ahí están unos hermanos, aleluya, predicando el evangelio, aleluya, a personas completamente distintas en idioma, distintas en raza, distintas, aleluya, en su cultura, pero también amados por el mismo Dios que un día murió en la cruz del Calvario, porque esa misma sangre derramada en la cruz que pagó el precio por tu salvación es la misma sangre, aleluya, que quiere limpiar los corazones de todas las personas. Me encanta cuando leemos en Apocalipsis. Pasen los músicos, por favor. Leemos en Apocalipsis la narrativa de la revelación que está recibiendo Juan. En Apocalipsis 5, verso 9 dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Está hablando de una multitud cantando, aleluya, al Señor con las siguientes palabras. Yo no sé qué idioma vamos a cantar en el cielo. Hay quienes dicen que el idioma celestial es el español. Amén. Pero no estamos seguros. Dios, ese no es problema ni tuyo ni mío. Dios sabrá lo que va a hacer. Amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. Hoy en día usted pone un aparato frente a usted y esa pantalla que le da a usted también le da a la otra persona, y usted está hablando el idioma y esa pantalla está traduciendo lo que usted está hablando. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero en aquel día, mire lo que dice la escritura: la multitud allá en el cielo cantándole
al Señor un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate, no solo de judíos, no solamente de mexicanos. Amamos a nuestra gente, queremos que nuestra gente sea alcanzada, pero el Señor también quiere alcanzar a aquellos que hablan mandarín, aquellos que hablan un idioma distinto al nuestro, a los que hablan griego, a los que hablan hindú, amén, a los que hablan dialectos. Aquellas personas de las etnias también necesitan ser alcanzadas, porque esa sangre que se derramó en la cruz se derramó pensando en ellos. No podemos limitarlos con nuestra mentalidad y decir: si no hablas español te pierdes la bendición. No, no, no. El Señor dice: hay que hacer la obra misionera. Su sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Así que, iglesia, nuestra mentalidad no puede estar limitada o enfocada solamente en nosotros. Tenemos que tener una mentalidad comprometida, que se hace responsable. Aleluya. Quizás no podemos ir, quizás usted no pueda ir. Hace unas semanas atrás, un pastor me dijo: me invitaron a ir a Cuba. Y entonces yo había estado orando y le dije al Señor: Señor, estaba yo pensando en mi mente, Señor, a lo mejor, porque nos han invitado, pero de alguna manera nos hemos detenido en ir, pero siempre hemos apoyado Cuba. Dije: Señor, a lo mejor el próximo año podemos hacer algo. Y entonces, pero en ese momento, cuando estaba hablando con esta persona, yo nunca había dicho nada con él, con este pastor, y me dijo: me invitaron a ir a Cuba. Y en ese momento sentí de parte del Señor, él no me dijo nada, no me pidió nada, pero entonces sentí de parte del Señor: quiero apoyar este proyecto. Yo no sé, pero quiero apoyar este proyecto. Y entonces le dije: sabes, queremos como iglesia apoyarte con lo que vayas a hacer, a donde vayas a ir a Cuba. No sé en qué parte de Cuba vas a ir, pero queremos apoyarte. Y se alegró, su voz luego sintió la alegría de saber que no está solo. Eso es la gran comisión. A lo mejor tú no puedes ir, a lo mejor yo no puedo ir, pero la gran comisión, la iglesia de la gran comisión, es una iglesia comprometida en ir, pero si no puede, en orar, pero si no puede, aportar y enviar para que la gran comisión se siga cumpliendo. Porque sin compromiso, la gran comisión es solamente una emoción que puede llegar a durar unos cuantos meses. Esta iglesia estaba comprometida. Me gusta mucho lo que dijo alguna persona, lo escuché en algún momento: la gran comisión se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Vamos a mostrar esa evidencia, iglesia. Vamos a mostrar evidencia de que la gracia del Señor se ha manifestado en la comunidad cristiana Emanuel de Edimburgo, Texas. ¿Cuántos dicen amén? Por último, el punto número 4, solamente voy a mencionarlo: una clara guianza del Espíritu Santo. Cuando Bernabé llegó, experimentó ante sus ojos la manifestación de la gracia del Señor. Lo que estoy viendo es la gracia de Dios. Dice la Biblia que se quedó ahí por todo un año, mientras enseñaba y predicaba juntamente con Saulo. Pero mientras estaban ahí y parecía que iba a ser su lugar ya de residencia, el Espíritu Santo de Dios en una reunión se manifestó y entonces dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé, conságrenmelos, porque tengo un trabajo para que ellos realicen. Los voy a enviar a las naciones. Y ahí comenzaron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Póngase de pie conmigo, por favor. Una iglesia que evidencia la gracia de Dios, además de tener una identidad firme, además de tener una actitud generosa, además de tener una mentalidad misionera, es una iglesia que se mueve, que es sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera dicho: no, son nuestros líderes, no podemos permitir que se vayan?
No podemos permitir que dejen de atender sus trabajos y sus labores dentro de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera sido egoísta? O se dejaran llevar solamente por su idea y sus pensamientos. Si no hubieran escuchado el susurro del Espíritu Santo de Dios hablando a sus vidas. La iglesia, hermanos, que evidencia la gracia de Dios es gente que está escuchando la voz del Espíritu, que está escuchando lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo para este tiempo. ¿Alguien dice amén a esto? Es una iglesia que le está diciendo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aleluya, no quiero depender de mi capacidad, de mi habilidad de ver las cosas. Quiero ver las cosas como tú las ves. Es una iglesia que le está diciendo al Señor: guíame. Es una iglesia que constantemente le está diciendo al Señor: Señor, ¿qué es lo que puedo hacer para guiar a mi familia? ¿Qué es lo que puedo hacer para tomar esta decisión? Es gente que está dispuesta a escuchar lo que Dios está hablando. Llegó Bernabé a la iglesia de Antioquía y dice la Biblia que vio la gracia de Dios. Vio la gracia del Señor. Hoy Bernabé no puede venir aquí, pero están tus compañeros de trabajo, están tus hijos en tu casa, están aquellos con los que te relacionas todos los días. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que están viendo en ti como la iglesia? ¿Qué es lo que están viendo ellos en ti que den evidencia de que la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos en este momento. ¿Es fácil para las personas que nos rodean ver a Cristo en nosotros? Alguien dijo que si la gente tiene que preguntarte si eres cristiano, es porque quizás no han visto a Cristo en tu vida. Si la gente tiene que empezar a echar números, con razón no viene los domingos al parque. Con razón. Si la gente tiene que escarbar para descubrir qué es lo que haces durante la semana, en tus tiempos de los martes, en tus tiempos de los miércoles o los jueves cuando hay reunión aquí en la iglesia. No es que esté mal que te pregunten si eres cristiano o no. Lo que está mal es que no demos evidencia de que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas.